consumiría pues la pena por la cual Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para todos. Compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Buenas noches, compañeros y profesor. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches.
Medellín. Él está Muchachos, buenas noches. es de Medellín. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Estamos terminando un segundito, un traslado al 447. Por favor, les pido 5 minuticos, ya estamos terminando. La señora juez se extendió un poco. Por favor, ya les hablo. Un segundo. Listo, doctor. Ok, doctor. Le doy permiso de tomarse todo el tiempo que quiera, profesor. No hay problema. Tranquilo que Huguito nos entretiene. ¿Arregló el micrófono, don Hugo? Ya aporté lo mío. Ahora les toca a ustedes. No es que don Hugo nunca tenía el micrófono dañado, es que a él se le daña a conveniencia.
Muchachos queridos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Venga, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo en orden? Sí, señor. Sí, doctor. ¿Y por allá cómo va todo? Bien, bien, gracias. Aquí terminando audiencia, casi no termina. Querísimos muchachos, ya he revisado algunos de los exámenes. No entenderán que no he revisado absolutamente todos porque me llegaron muchísimos el día de ayer, pero me parece muy bueno y acertado todo lo que vinieron, pues, las propuestas que realizan sobre el análisis, porque de lo que he visto hasta ahora no hicieron un resumen de la película, porque esa no era la gracia. La gracia era aterrizarla al derecho penal. Y pues la verdad voy muy contento con él. Muchachos, hasta el momento alguna duda, algo que quieran que aclaremos, una circunstancia o algo. No, señor. No, doctor. No, señor. Todo en orden, doctor. Hasta el momento vamos muy bien, profe. Ok, perfecto. La clase ha sido muy amena. Gracias. La gracia es que les guste y que de algo sirva. Muchachos, nosotros ya en este estadio procesal tenemos que proceder exactamente a buscar otros tipos penales. Ya creo que nos volvimos unos berracos en lo que tiene que ver con delitos contra la vida y la integridad personal. Pero entonces ahora nos vamos a ubicar en el título 9, delitos contra la administración pública, capítulo 1. Y vamos a empezar a analizar todos estos delitos contra la fe pública, muchachos. Fe pública. ¿Alguien me regala la lectura del 273? Vamos a empezar a hacer el preámbulo de cómo es que se manejan estos delitos. Vamos a llegar inclusive a aterrizar el caso en el cual me encontraba ahorita, que hace referencia a este título. Por favor, ¿alguien me regala la lectura? Perdón, profe, ¿qué artículo? 273. Falsificación. Sí. Perdón. Falsificación de moneda nacional o extranjera. El que falsifique moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Muchachos, simple y llanamente ustedes ya empiezan a organizar en su mente la fe pública. Y uno de los instrumentos, sin lugar a duda, interesantes para decantar es la plática. Si ustedes dicen, venga un momentico, si están falsificando monedas, pues nos tendríamos que ir al título de patrimonio económico. No, doctores, porque es que ustedes tienen que entender una situación. Cada vez que ustedes cogen un billete, por ejemplo, con un billete de 50,000 dice 50,000 pesos y ese billete de 50,000 pesos se supone tiene un respaldo en oro. Tiene un respaldo en oro. No es que simplemente den imprimir a una cantidad de billetes y ya. Aunque la mayoría sabemos que hay algo oscuro en dicha situación, pero bueno, listo. Se supone que hay un respaldo económico. En ese orden de ideas, lo que se expide es un documento simbólico del respaldo de oro. Y eso es lo que conocemos como la moneda, bien sea un billete o una moneda. Ese es el verdadero valor que tiene el documento. Y por ser un documento, máximo un documento público, es que tiene toda
la cabida en este título, fe pública. Doctor, pregunta, entonces, ¿es un título valor, el billete? Si tiene un respaldo No, en oro. no es título valor. Título valor es para garantizar obligaciones. ¿Ya? Y las obligaciones que se van a hablar, miren muchachos, hay una anécdota. Las obligaciones que se van a hablar precisamente tienen una finalidad económica y esa finalidad económica es dinero y el dinero son la moneda. Y finalmente lo que se va a estar transando al fondo es exactamente los lingotes de oro. Ustedes en el sistema penal antes, doctores, cuando se profería una sentencia de carácter condenatorio, a la persona la condenaban, óigase bien, la condenaban a tantos años de prisión, dependiendo del tipo penal, dependiendo de las circunstancias que rodean la dosificación de la pena, pero accesoriamente se condenaba a la persona a pagar en gramos oro. La persona tenía la facultad de convertir esos gramos oro a moneda y hacer la consignación, o simple y llanamente iba y entregaba los gramos oro. En una oportunidad, mi padre era representante de la parte civil que se denominaba en ese entonces, hoy en día representante de víctimas, y prosperó su teoría y tuvieron que indemnizar en gramos oro. Y el tipo llegó con un reguero de joyas, doctores, un reguero de joyas a la casa. Y todo era consecuencia de una sentencia penal. Yo era muy joven y no comprendía esa situación, por qué se estaba dando. Y fíjense que todo tiene el mismo trasfondo, porque lo que realmente tiene una gran validez son las piedras preciosas y el oro en particular. Doctores, el falsificar la moneda tiene una consecuencia, pero doctores, el poner dicha moneda falsificada a circular en el pueblo también tiene una consecuencia y es la del 274, por favor. ¿Alguien me regala la lectura? Tráfico de moneda falsificada. Tráfico de moneda falsificada. El que introduzca al país o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o haga circular moneda nacional o extranjera falsa, incurrirá en prisión de 48 a 144 meses. La pena se duplicará y no habrá lugar a la libertad provisional cuando la cuantía supere 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto. Muchachos, oiga, miremos una situación muy particular. Hay una consecuencia. Ustedes están traficando con moneda, pero dense cuenta de algo muy particular y muy esencial. El traficar con moneda extranjera, doctores. Miren cómo lo protege el tipo penal. Si ustedes se van a un estudio decantado de la norma, vamos a mirar dos tópicos. Hay moneda falsa y ya la miramos. ¿Que tiene una consecuencia jurídica ponerla a rodar? Claro. Pero es una moneda, como nos está hablando el 274, que dice, oiga, un momentico, circular, sacar o introducir dinero es traficar con moneda, doctores. Y usted dice, pero es que esta plata es legal. No es legal, doctores. ¿Por qué? Porque para eso tienen que existir las diversas declaraciones. Pero ustedes se van a poner a analizar, y este es el punto al que yo quiero que lleguemos. El que introduzca al país o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o haga circular moneda nacional o extranjera falsa, incurrirá en prisión. Listo.
Pero entonces, si nosotros analizamos, venga un momentico, vuelvo al escenario anterior, estoy trayendo una moneda con evasión de impuestos al país. Estoy trayendo una moneda que no pagó nada, absolutamente nada, de impuestos al país. Se configura, ¿qué se configura, doctores? ¿Sería tráfico de moneda extranjera? Evasión de impuestos. Ojo, doctores. La evasión de impuestos puede ser la fuente para un punible de mayor entidad. Y viene siendo el lavado de activos, doctores. Que muchas veces la fuente del lavado de activos puede llegar a servir para fundamento de un enriquecimiento ilícito. Y son conductas muchísimo más graves. Un segundo, muchachos, por favor. Listo, muchachos. Ojo, no se dejen confundir. No es traficar con una moneda que ostente su legalidad aparente en el país de origen. La ilegalidad se señala es al momento de la evasión de impuestos. Pero como ustedes ya saben, existe la subsunción de conductas punibles. A la persona no le van a meter evasión de impuestos y al mismo tiempo no le van a meter lavado de activos. Porque en la subsunción de conductas punibles, ustedes lo que tienen que observar es que efectivamente la circunstancia de mayor gravedad, es decir, el tipo de mayor interés, es el que va a subsumir el de menos entidad. Y ese es el escenario que yo quiero que analicen. Por eso es muy importante volver a determinar, una cosa es traficar moneda y otra muy diferente ya es traficar moneda falsa y otra muy diferente, traficar con moneda original, pero ilegal. Y ahí entran a jugar estas mayores entidades. En el tema de lavado de activos, doctores, ustedes tienen muy claro que para el derecho penal existe una carga probatoria, así como todos los sistemas. Y viene siendo que quien quiere el derecho, prueba el derecho. Por ejemplo, el derecho civil. Yo quiero el derecho a que se me indemnice por la falta del pago de una letra de cambio, título valor. Usted tiene la exigencia y la tarifa probatoria es más. Y tiene la obligación de presentar el título valor y de demostrar exactamente la obligación. Pero en el derecho penal, doctores, ¿quién tiene la carga probatoria? La Fiscalía. En principio, como dice Umar, la Fiscalía General de la Nación. Pero tengan mucho cuidado, doctores. En lavado de activos, enriquecimiento ilícito, la carga probatoria se invierte. Y quien tiene que demostrar es la defensa. Es inaudito, pero es así. Se supone que en el presupuesto que tienen que... Miren, ya que existe una sentencia de carácter condenatorio, ya puedo hablar del caso. Año 2006, doctores. 2 ciudadanos colombianos provenientes de Ecuador ingresan al aeropuerto El Dorado. Los vieron muy gorditos y les dijeron, venga para acá, vamos para Rayos X.
Y ellos no, pues, no, esperen, no hay necesidad de eso. Se quitan las chaquetas y tenían unas fajas puestas. Entre las fajas traían dólares, para un total de $1 millón, doctores. $1 millón. ¿Qué entra a relacionarse, doctores? ¿Qué entra a determinar la circunstancia de una manera mayor decantada? Simple y llanamente es que quien tiene que demostrar la legalidad de esa plata es la persona. Pero ojo, ojo, la persona que llevaba aportando el dinero puede demostrar que el dinero es original. En otro país. Pero si el dinero es original, yo les hago la siguiente pregunta. Si el dinero es original en Ecuador, pero aparte de ser una moneda legal, se demuestra que efectivamente sí existe, doctores, sí existe una justificación de los ingresos de esos dineros en el exterior. Es decir, José Ismael es un tipo que va a Miami porque vive también en Miami metido y tiene legalizado su dinero allá. Tiene $1 millón allá, pero se viene al aeropuerto El Dorado y se trae $1 millón amarrado al cuerpo. ¿Ustedes cómo creen que debe proceder? Evasión de impuestos, profe. Tiene que declarar el dinero. Exactamente. Ahí se rompe el ítem, doctores. Se rompe el ítem de lavar activos. Porque el lavar activos, doctores, nos va a exigir una circunstancia específica y no es más que simple y llanamente no podamos demostrar el origen lícito. Pero fíjense, es la defensa la que demuestra el origen lícito del dinero. La fiscalía no es la que tiene que demostrar que usted no tiene la plata. Porque simple y llanamente sabemos que en el mundo existe, doctores, negocios jurídicos que permiten obligaciones y que permiten la transacción entre monedas. Yo puedo pedir prestado $1 millón, me lo prestan y voy andando por la calle y me para un retén de la policía que lleva ahí $1 millón. Ah, ok. Lavado de activos. No, doctores. No, doctores. No, porque ustedes pueden demostrar que existe el título o valor de la obligación. Que usted tiene una obligación. Punto. Eso es permitido en un Estado social de derecho. Ah, pero si usted ya no tiene con qué demostrar, doctores queridos, que existe una obligación, que entre el diablo y los lleve y los cargue. Doctor, y la forma en que está ingresando el dinero, como usted lo pone de ejemplo, en las fajas, como verbo rector de ocultar, ¿no nos infiere a un tipo penal de lavado? El lavado de activos puede ser descartado si encontramos que el dinero es legal, porque resulta que el lavado de activos tiene una exposición de motivos para su promulgación y era el ataque de los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico. Cuando el legislador tiene esa circunstancia muy presente y más acorde con todas las asociaciones internacionales que se realizaron al respecto, se buscaba era atacar ese tipo de punibles. Lo que no puede llegar a decir, por más que yo tenga el dinero oculto, simple y llanamente estoy diciendo que se configura lavado de activos. Porque sí puede llegar, inclusive, doctores, si yo voy andando y entre el carro cargo 30 millones, 50 millones de pesos y los cargo dentro del repuesto, pues están siendo ocultos. Lo que toca demostrar, doctores, es que esa moneda sí tiene un origen lícito. No simple y llanamente se configura la conducta, como lo vamos a ver después, simple y llanamente por cargar el dinero ahí.
Doctor, una pregunta. Sí, señor. Con respecto al artículo 274, hablando de moneda falsificada, hay un monto, hablando en pesos, no en dólares, en pesos. Hay un monto por el cual me pueden detener por ese tráfico de moneda falsificada. Ejemplo, ando con un billete de 50.000 falso. No. O ando con 100 millones de pesos falsos. No. No. O sea, esta no aplicaría el artículo porque estoy recibiendo o haciendo circular una moneda falsa. Exactamente, pero lo que toca mirar en el escenario es el dolo, doctores. Ojo. Ojo. O sea, si hay dolo en este, o sea, si hay falsificación de moneda, tráfico de moneda falsificada de forma dolosa. Eso es lo que toca determinar, porque Daniel, si tú te montas al taxi y pagas con un billete de 100.000 y te entregan vueltas, un billete de 20.000, uno de 50.000, uno de 10.000 y todos falsos, y después te paran retenistas con moneda falsa, pues digamos que eso vendría siendo algo irrelevante, ¿cierto? Pero nosotros vamos a determinar que efectivamente esos dineros van a tener una consecuencia y es, oiga, acabo de montarme en un taxi. Ah, que el tema es probatorio, es otro cuento. Que el tema es probatorio es otro cuento. Pero a simple vista el tipo penal es de mera conducta, simplemente el portar. O sea, todo el mundo podría alegar dolo en esa conducta, porque yo no, o sea, ¿cómo hago yo para, o cómo hacen para demostrarme que yo debía saber que ese dinero es falso? Ahí está la carga argumentativa de quien tiene que demostrar y es la Fiscalía General de la Nación. Deben de demostrar que yo, en efecto, sabía que el dinero era falso. Claro. Contrario censo, si usted lo cogen, hermano, imprimiendo billetes. Ah, no, ahí sí ya lo cogieron con las manos en la masa, pero... Si tiene en su casa organizado 300 millones falsos, pues también se va a presumir que está falsificando. ¿Sí? No es deber del Estado evitar esa falsificación, más Claro. no trasladar la carga a mí de conocer cuándo un billete es falso y cuándo es pues, bueno, no sé. La carga del Estado la vamos a encontrar absolutamente todo, pero es totalmente difícil de manejar. El Estado en realidad tiene que realizar absolutamente todas las conductas propias para poder garantizar derechos entre los ciudadanos. Y simple y llanamente están dejando rodar moneda. Lo que toca demostrar efectivamente es el dolo. Pero no vamos a encontrar absolutamente ninguna otra circunstancia. Si ustedes tienen simple y llanamente por un error, lo que toca determinar ahí es ese error era vencible o era invencible, doctores, y poder llegar a buscar un eximente de responsabilidad. Un segundo, muchachos. Corazón, dímelo. Entonces, muchachos, tengan cuidado con la circunstancia. Simple y llanamente, obviamente, van a haber circunstancias que no son de recibo de interés de mínima consecuencia. Como por ejemplo que lo encuentran usted portando un billete de 30.000 pesos, de 20.000 pesos falso. Eso no, el desgaste administrativo es muy grande. Lo que busca el tipo penal es evitar que efectivamente la gente trafique moneda falsa, pero intrínsecamente está señalado, doctores, que viene ese conocimiento intrínsecamente señalado, vuelvo y lo repito, intrínsecamente señalado el conocimiento de la ilicitud, el conocimiento ilegal de la moneda.
Y desde ahí ya viene como un tren la Administración de Justicia. Que usted tenga que demostrarlo, nada más que me pagaron una deuda que tenía con de 300 millones de pesos y me entregaron esa plata. Bueno, y usted tenía un título de valor o algo. Sí, mire, es que ¿quién demonios va a ponerse a prestarse para un juego? Ay, sí, yo le pagué con 300 chimbos. Porque entonces nos vamos en una cadena concursal hasta llegar a quien lo creó. Y simplemente se vendría siendo la eximente de responsabilidad. La famosa coartada, doctores. ¿Alguien me regala el 275, por favor, muchachos? Doctor, una pregunta. Bueno. Este tipo de hechos también podría aplicar, digamos, para las personas con la parte de las joyas, que de pronto traiga joyas por un valor, no sé, de $1 millón. ¿También podría aplicar en esos casos? Pero no como tráfico de moneda. Sí, Porque no, además, mira lo que exige el tipo penal. Tráfico de moneda falsificada. Que nosotros estamos hablando ahorita que el respaldo de la moneda es lingotes de oro, es otro cuento. Pero ahí, inclusive ahí, Hernán, podríamos mirar de fondo un lavado de activos. Si no hay un origen decantado de la legalidad de la adquisición, podría ser un lavado de activos. Que hay un origen decantado en otro país de la legalidad de los dineros de la adquisición, acá vendría siendo evasión de impuestos. ¿Vale? Ok, doctor, Profe, el gracias. artículo 275. 275, sí. Tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. El que adquiera, elabore, suministre, tenga en su poder, introduzca al país o saque de él elementos destinados a la falsificación de moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Muchachos, el que adquiera, miren estos verbos rectores: adquirir, elaborar, suministrar. Tenga en su poder, introduzca al país o saque de él elementos destinados a la falsificación de moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión. Papito, si lo llegan a coger usted con la máquina de falsificar, su imprenta para adentro. Y esto es con la finalidad de atacar las empresas criminales organizadas a cometer delitos de falsificación de moneda. Hace unos 4 años se montó un operativo del CTI en el cual buscan capturar a los traficantes de moneda más grandes de Bogotá. Y eran tipos totalmente súper adinerados. Claro, sacaban una moneda de 1.000 al mercado, la vendían como en 300 pesos. La producción de la moneda les costaba 100, es decir, le estaban ganando el 200% a cada moneda. Y la cantidad, doctores, ustedes no se imaginan la cantidad de monedas que fueron incautadas en los allanamientos. Y las máquinas. Entonces, fíjense, doctores, que son tipos penales autónomos. A la persona la cogen por falsificar la moneda, por traficar la moneda, pero a su vez también por la tenencia de los instrumentos con los que se crea la moneda. Y ahí está la imprenta. Son totalmente autónomos. Es decir, puede existir el concurso de conductas punibles. ¿Listo? Doctor, una pregunta, ¿y ahí cómo la fiscalía puede justificar que realmente, digamos que las máquinas que son incautadas son para uso de falsificación de dinero? O sea, porque normalmente digamos que la mayoría de máquinas son de improntas que se pueden utilizar para otras eventualidades. ¿Y cómo hacen para justificar en ese caso que es para dinero? O sea, sí o sí tienen que atraparlos con el dinero, con las manos en la masa, por decirlo así. Miren, muy importante esto. Al momento de hacer uso de las imprentas para falsificación de monedas, vamos a encontrar que exigen unos presupuestos mucho más avanzados, porque la moneda convencional tiene muchos sellos de seguridad, lo cual una imprenta ordinaria no podría llegar a organizar.
Pero lo que tú estás diciendo, sí, la manos en la masa o inclusive un software de reproducción de dicha moneda. Otras circunstancias que pueden llegar a ser determinantes, los moldes para los billetes, por ejemplo. ¿Sí? Esas son circunstancias que vienen de mano a poder llegar a organizar una teoría mucho más rigurosa. Hay muchas maneras de probar que en una imprenta se está realizando actividades como las señaladas. Recuerdo, no yéndonos en falsificación de monedas, sino falsificación de etiquetas de un producto extranjero que tenía muchos sellos de seguridad. La persona estaba en esa zona por allá en la 13, que hay muchas imprentas, ¿sí conocen? Enrique Urte. Exactamente. En el Policarpa. Estaba buscando el tipo, era quien imprimía eso tal cual. Tal cual. Y uno de esos dueños de esos establecimientos resolvió sapear. Y sapeó al tipo. Llegaron las autoridades, montaron un operativo y no sé qué, y el vecino sí tenía en el software. No lo cogieron con una sola etiqueta. No lo cogieron con absolutamente nada. ¿Qué tenía? Grandes cantidades de los colores que se requerían para la impresión y una memoria USB con los diseños. Entonces aquí viene un problema jurídico bien grande. El portar, doctores, el portar dicha USB con los diseños es sinónimo de estar falsificando la moneda. No, doctor, absoluto. Tendría que estar realmente ya produciendo la moneda. Profe, sí, porque dice que el que adquiera elementos destinados a la falsificación de la moneda, y ese podría ser un elemento, ¿no? Dice, el que adquiera, elabore, suministre, tenga en su poder, pero lo importante es el elabore. Desde esa óptica, vendría siendo por el 275, pero no cabría el 274, doctores. ¿Listo? Porque para generarlo o encuadrarlo en el 274 o inclusive en el 273, nosotros tendríamos que hablar de otra circunstancia mucho más relevante y es tal cual como ustedes ya conocen a profundidad, hechos indicadores y hechos jurídicamente relevantes. El encontrarlo USB simplemente indica que era probable que se fueran a falsificar monedas. Eso es un indicio. Pero un hecho indicador vendría siendo encontrar que efectivamente sí se materializó dicha conducta y se trajo a la vida jurídica unos billetes, una situación fáctica sobre unos billetes falsificados. Eso es un hecho jurídicamente relevante. De interés para el derecho penal. ¿Qué es la base para poder proferir una sentencia de carácter condenatorio? Doctores, y más adelante, para ir un poco más rápido, esta emisión, emisiones ilegales. Las emisiones ilegales, hablamos de servidores públicos que tienen la facultad de generar, autorizar la reproducción de billetes genuinos, doctores. Pero si el tipo autoriza la producción de más del dinero permitido, puede llegar a estar incurso en dicha conducta. Esto sí es interesante, acorde a lo que les venía diciendo de el respaldo en pesos oro. Porque fíjense, doctores, que a la larga puede ser, ustedes saben que el dinero lo produce el Banco de la República. Y puede ser dinero con toda la rigurosidad, originalidad, doctores. Totalmente legal, pero sin el respaldo, simple y llanamente porque la persona hizo de más billetes con la finalidad de incrementar su patrimonio. Lo que le está pasando. Ahí
exactamente existe una circunstancia que es de relevancia para el derecho penal. Muchachos, pero el 277 sí quiero que hagamos lectura porque es muy importante. Vamos a traer un caso de la vida real. Circulación ilegal de monedas. El que ponga en circulación moneda nacional o extranjera que no se haya autorizado o que haya sido excluida de la misma por la autoridad competente, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con ocasión del cargo. Hace unos días estaba muy de moda en Netflix una película. ¿Se acuerdan ustedes, doctores queridos, del caso que se suscitó en Valledupar, en el Banco de la República? Señor. El del robo del Banco de la República de Valledupar. ¿Vieron esa película, doctores? Sí, yo la vi. Bueno. Sí, señor, en Netflix. Sí, yo la vi. Bueno. ¿Qué problema tan jodido para poder circular esos billetes? Claro. Ahí está el secreto. Se habían robado tanto dinero que la más fácil era anular los billetes. Entonces, a las personas que podían sorprender, doctores, con ese dinero y que estaba poniendo en circulación esa moneda, doctores, el artículo 277 en la actualidad podría llegar a ser el de aplicabilidad de una corrección. Eso, habían plata, habían billetes por todo lado. Alcanzaron a hacer muchas negociaciones, transacciones y demás, porque el tomar una decisión como la que se tomó de quitar los dineros, sacarlos de circulación, no es fácil. No es fácil. Ese es el caso, digamos, idóneo para este tipo penal. A los tipos los favoreció el proceso 8000 que estaban enfrentados. ¿Se acuerdan? ¿Por qué, Vito? Porque estaban en los dos problemas al tiempo, entonces eso les sirvió como de cortina de humo para el problema de la plata que al final les tocó legalizarla. Gaviria dio la orden que dejarla circular, que la plata estaba nueva sin circular. Entonces se vinieron los dos problemas, los dos problemas de Samper, en el gobierno de Samper, entonces lo que sirvió como cortina de humo y al final el gobierno aceptó que dejarlo circular libremente. Sí. Para el Baupés, para Evichar, los vendían al 0.25. O sea, lo que valía un peso lo vendían en 25 centavos. Así es. Y los ensuciaban, Sí, les daban, sí, los ensuciaban y todo. Muchachos, ¿ustedes recuerdan? En la actualidad hay un sobrino de Pablo Escobar que se dedica a solo cazar huacas del ex capo. Hace poco ese tipo encontró una huaca con un reguero de dólares. Esos dólares en la actualidad ya no tienen ninguna validez. ¿Alguien sabe el por qué? Porque esos dólares ya no existen esa figura, ese dibujo, o sea, ese tipo de billetes. Salieron de circulación. Okay. ¿Ah? ¿Y por qué creen que salieron de circulación? Porque de pronto fueron denunciados por la serie. Ellos renuevan la serie de números por años. Creo que ellos hacen el cambio de moneda cada cierto determinado tiempo para eso. Según lo que tengo entendido, Estados Unidos sacó una normatividad de dólares cambiando precisamente el diseño de la moneda con el fin de evitar el tema de lavado de activos y de manipulación de altos montos de dinero por narcotráfico y por comercialización de armamento. Todo era basado en la política criminal del Estado. Y basado en la política criminal del Estado se hace la cancelación de dichas circulaciones. Y el respaldo
lo que se buscaba en el Estado era todas las personas que tenían una moneda, tocaba, ya es un derecho adquirido, pues tocaba equiparar esa moneda al tiempo real de la nueva moneda, al valor real de la nueva moneda. Lo que decían, vaya y devuelva el billete que le van a entregar unos nuevos. Y se trató de hacer una gradualidad, pero desde luego, obviamente, con muchos inconvenientes y circunstancias que no permitían llevar esa situación el 100% al feliz término. Doctores, tomémonos un tintico que estoy como chupo de trillizos, entonces ya nos vemos. ¿Listo? Listo, doctor. Listo, doctor. Listo.
Muchachos, ¿estamos? Sí, doctor. Sí, señor. Doctores, entonces, ya nos remitimos al capítulo segundo de ese mismo título y vamos a encontrar el artículo, bueno, el título, más bien del capítulo, de la falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas. 279, vamos a encontrar falsificación o uso fraudulento de un sello oficial. Por eso ustedes, cuando van a mandar a hacer un sellito, esto pasaba mucho cuando yo era funcionario en la fiscalía, yo fui a mandar a hacer un sello para el recibo de la documentación cuando estaba como asistente y no me dejaron usar el logo de la Fiscalía General de la Nación en el sello. Para que ustedes puedan mandar a hacer, doctores, un sello de esa naturaleza, les toca con una autorización expedida por la misma entidad. Eso es un problema, doctores. Entonces, en las litografías que les digan a ustedes que emiten un sello de una entidad pública a buenas y primeras, pues, doctores, eso es prácticamente la comisión de la conducta. Entonces ustedes van a observar quién es el sujeto activo, el que falsifica, doctores, o el que usa el sello. Ambos, profe, ambos. Y esa es la categoría dogmática que toca analizar. Vendrían siendo coautores, ¿no, doctores? Tanto quien lo crea como quien lo usa. ¿Listo? ¿Lo mismo la estampilla de los vinos? ¿De los licores? Las estampillas son sellos oficiales, exactamente. Son sellos Cuando lo falsifican. Exactamente. La comisión de la conducta. Y la estampilla está en el 280, precisamente. Luego viene el 281, que es circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado. Ahí está claramente la falsificación, doctores, que existen cuando hacen esos allanamientos a las bodegas y encuentran todo el licor adulterado, más otros tipos penales que vamos a ver más adelante que pueden llegar a existir en esa cohabitación de conductas punibles denominada concurso. Emisión ilegal de efectos oficiales, y este sí requiero lectura, el 282, por favor, analicémoslo, miremoslo un poco más despacio, dice. Emisión ilegal de efectos oficiales. El servidor público o la persona facultada para emitir efectos oficiales que ordene, realice o permita emisión en cantidad mayor a la autorizada, haga o deje circular el excedente, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. ¿Qué es un efecto oficial, doctores? Lo que dijo Huguito ahorita, una estampilla. Las estampillas no es que impriman a diestra y siniestra. Simple y llanamente eso tiene una numeración, un orden cronológico y es acorde a la producción, importación. ¿Listo? Entonces, sí necesito que entiendan, efectos oficiales es estampillas y similares. ¿Listo? Bueno, y nos vamos a saltar algunos y vamos a llegar a uno muy importante que lo encontramos mucho en el diario Vivir, doctores, y en San Andresito sí que lo encuentran. Una falsedad marcaria en el 285, por favor. El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 1
1.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realiza sobre sistema de identificación de medio motorizado, la pena será de 64 a 144 meses de prisión y multa de 1.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Doctores, ¿esto es pluriofensivo o monoofensivo? ¿Sí sabemos que es un tipo pluriofensivo? Afecta a varios. Varios bienes, protege varios bienes jurídicos. Tienes titulares. Tienes titulares. Y monoofensivo solo un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, monoofensivo. ¿Qué se les ocurre como un monoofensivo? El que matare a otro incurrirá en prisión. Pero acá nosotros podemos encontrar ya ¿qué bienes jurídicos, por ejemplo, van a encontrar ustedes en este 285? ¿Cómo pueden ustedes decir, esto es monoofensivo o pluriofensivo? Analícenlo, por favor. Fíjense, doctores, que acá está la falsificación, en primer lugar. Dice el que falsifique. Pero baja, dice, o los aplique a objeto distinto. Es decir, no es solo la producción, sino también usar el documento el documento falso o el bien falso. Las etiquetas en la ropa, doctores. Ustedes pueden poner una etiqueta, comprar una etiqueta falsa y se la pegaron al pantalón y empezaron a comercializar. Ahí se configura la conducta, pero ustedes también pueden ser castigados por esa falsedad marcaria simplemente por crear las etiquetas falsas. ¿Alguna pregunta, doctores? Profe, o sea que, perdón, dale, Caro. También quería decir que el licor, cuando le hacen la falsificación de las estampillas, tanto de la DIAN como de la de Cundinamarca. Sí, pero eso es un efecto oficial en el 280. Profe, o sea que no sé si entendí bien, ¿es pluriofensivo cuando hay más de un verbo rector en la norma? Bienes jurídicos tutelados. Ok. Cuando nosotros observamos ¿qué otro delito puede llegar a ser pluriofensivo? Me describía la abogada que usted nos hizo ver que era lo del tema del feminicidio, que ella decía que era un delito pluriofensivo, que afectaba la dignidad personal, la vida, el libre desarrollo de la personalidad. Perfecto. Pero el tipo no es pluriofensivo, sino el título. Observemos. Porque si bien es cierto, protege el derecho primigenio de la vida, van a tener unas consecuencias derivadas, pero que van a tener unas consecuencias derivadas al interior de cada uno de los siguientes artículos. Por ejemplo, las agravaciones punitivas o circunstancias similares. Hay que mirar todo el título. El título es el que nos va a dar esa respuesta. O el mismo hurto cuando viene agravado, ¿no? Con violencia. Exactamente.
cuando un hurto viene con una gravación punitiva como la violencia, pues fíjense que no solo se estaba castigando o más bien persiguiendo la conducta punible por el despojar de un bien, sino también haber empleado fuerza para dicho cometido. Ahí es donde entra a catalogarse como pluriofensivo. Doctores, y algo que vamos a encontrar todo el tiempo, falsedades. Y aquí vamos a traer algo a colación demasiado importante. En el artículo 286, en comienzo, vamos a hacer una lectura del 286 y un par de anotaciones al respecto. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Doctores, eso es de una conducta instantánea. La comisión la conducta es calificada como instantánea con la simple expedición de la documentación. ¿Vale? Pero hay algo muy importante, doctores. Hay unos elementos normativos exigidos en el mismo tipo penal. Primer elemento normativo exigido. Servidor público. Además, en ejercicio. Exactamente. Cuando dice ejercicio de sus funciones, eso se denomina una capacidad funcional, doctores. Siguiente circunstancia, que sea un documento público. Y por último, doctores, y muy importante, requisito sine qua non, que el mismo tenga o sirva de prueba. Tenga esa capacidad probatoria. Si hay un interrogante sobre, oiga, si es un documento público, toca derivar además si tiene la capacidad probatoria. Por favor, busquen qué es un documento público. Un documento público o instrumento público es aquel documento expedido o autorizado por un funcionario público o fedatario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo. Perfecto. Si quisiéramos lectura de la sentencia SP 3579 del 2020. SP 3579 del 2020. Resulta, doctores, que nosotros usualmente confundimos un dato público con un documento público. Y el dato público es el que va a traer una diferencia tajante marcado por la Corte. Esa misma sentencia dice: dato público es aquel que puede ser consultado por cualquier persona de manera directa, sin el consentimiento del titular. Ejemplo,
el número de identificación, apellidos, lugar y fecha de expedición del documento. Eso en tratándose de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Quiere decir ello, doctores? Que pueden haber bases de datos que incorporan datos públicos. Y bajo esa premisa no podríamos decir que una alteración a esas bases de datos se constituye un documento público. Ustedes recuerdan el caso de los parqueaderos judiciales, de los carros que eran embargados y eran llevados a parqueaderos y finalmente se hurtaban los vehículos al interior de los parqueaderos, por ejemplo, vendían varias veces el mismo vehículo. ¿No vieron eso? Sí, que incluso lo sacaban de los parqueaderos cuando estaban en custodia por las personas encargadas de los parqueaderos de embargos. Sí, así es, así es. Ese es un escenario. Pero vamos a mirar un poquito a los funcionarios públicos que fueron involucrados en dicho caso. Un segundo. ¿Ha sido usted víctima del embargo de un vehículo? ¿Qué pasaría si después de que le levantan la sanción, usted va al parqueadero donde tenía bajo custodia su carro y al momento de reclamarlo no aparece? Noticias Caracol investiga. El pasado 12 de julio, el conductor de este carro, bajo efectos del alcohol, tal y como lo señaló la policía, atropelló a dos motociclistas en el sector de Galerías en Bogotá. Los jóvenes sufrieron graves lesiones. No solo estaba sin documentos. El carro tiene un embargo vigente desde el 2013. Según estos documentos que reposan en un juzgado de Bogotá, el vehículo tiene una deuda con una entidad financiera superior a los 50 millones de pesos, por lo que tendría que estar bajo custodia de un parqueadero autorizado por la ley. ¿Qué hacía rodando por la calle? Noticias Caracol habló con el representante del parqueadero y bodega que bajo una reciente sesión de contrato tenía la custodia del vehículo. ¿En qué condición entra? En una sesión de parqueadero. ¿Ese vehículo usted sabe por qué fue embargado? Por una financiera. ¿A la fecha ese carro debería estar embargado? Sí. ¿Por qué ese carro no está aquí en el parqueadero de ustedes hoy en día? Porque el 21 de junio del 2014 nosotros cedimos la cartera al señor Cristian Fabián Velosa López, igual como nos cedieron la cartera a nosotros con la sesión de parqueadero. El señor se dedica a comprar carteras. ¿Por qué el carro aparece en una vía pública? ¿Es legal que un carro embargado aparezca en una vía pública? No, pues porque tiene que estar guardado bajo un parqueadero o una bodega judicial. ¿Ustedes han hablado con Cristian porque ese carro estaba en la calle? ¿Qué les dice Cristian? Que alguien abusivamente sacó el vehículo de la bodega de él. Lo que llama la atención de las autoridades y de los afectados es que este no es el único carro en calidad de embargado que circula por las vías y carreteras de Colombia, como lo denuncia Edgar Navarro, quien tenía 2 carros embargados por demanda de alimentos desde el año 2011. De placas CDL 856 y una camioneta Mazda de placas BK 508. El juzgado me entrega a mí los oficios de levantamiento de medidas cautelares y yo empiezo el proceso de la recuperación de los vehículos. Cuando fue a reclamarlos al parqueadero donde tenía la custodia, no los encontró. A finales del año 2012, en el mes de octubre, uno de los vehículos aparece en Cali y me entero porque me empiezan a llegar comparendos. Noticias Caracol ubicó a los representantes de una de las empresas autorizadas por el Estado para guardar bajo custodia los vehículos embargados a por lo menos 20 denunciantes.
En el caso del señor Navarro, Storan Parking dice que esas placas no están en su sistema y que otros afectados denunciantes pueden acercarse a verificar con seguridad que los vehículos sí están en los parqueaderos. Pueden comprobar que los automóviles están allí. ¿Por qué estos carros que se embargan resultan en otras ciudades y en movimiento? Realmente no es cierto que estos carros estén fuera de las instalaciones de Storage and Parking. La policía asegura que ya tiene investigaciones en camino. Alrededor de unas 20, 25 denuncias penales contra algunos administradores de unos parqueaderos. Más de 30 personas buscan el paradero de sus carros o que se los devuelvan en las condiciones en que fueron embargados. Por eso, anuncian millonarias demandas contra el Estado. Todo lo que te enamora del diseño y rendimiento de un deportista. Muchachos, ¿cómo la ven? Caso de la vida real. Se generaron capturas en el año 2017. Se capturaron a los representantes de varios de esos parqueaderos, inclusive al de Daytona. Recuerdo tanto que estuvo en esas audiencias. Pero había unos funcionarios públicos. El escenario va un poco más al fondo. Resulta que los investigadores de la DIJÍN cuentan con un sistema que se denomina SIOPER. En el sistema SIOPER se involucran todos esos vehículos que tienen embargo. Por eso ustedes han visto que los policías de tránsito va uno manejando la moto y el de atrás va así, pegado al celular, mirando las placas. Es con la finalidad de encontrar un vehículo que tenga una orden de captura de vehículo. Orden de inmovilización. Entonces, en ese escenario, decían que algunos investigadores de la DIJÍN, con su usuario de acceso al sistema SIOPER, entraban y modificaban, doctores, las placas. Entonces, les cambiaban un número, eliminaban una letra o X o Y. Situación que servía, por ejemplo, las cámaras fotomulta. Cuando se ponía la fotomulta, ahí me está llamando precisamente uno de los investigados en ese caso. Cuando se imponía la fotomulta, pues llegaba al comparendo, pero no daba alerta a la inmovilización. Por eso ese caso de ese señor que le llegaron los comparendos. Esa alteración para la Fiscalía General de la Nación es una falta para la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura, porque yo soy defensor de uno de ellos y estamos ahorita en el traslado del artículo 447 porque profirió una sentencia de carácter condenatorio. Deme un segundo, doctor, es que este muchacho está como...
Muchachos, entonces el escenario se da por las alteraciones, doctores queridos, que realizan los investigadores. Varios de los propietarios de los parqueaderos aceptaron cargos, doctores. Pero la pregunta acá del millón es, ¿para ustedes sí se cumplen con las exigencias que veníamos hablando en sede de los investigadores de la DIGIN? ¿Sí podría existir una falsedad ideológica en documento? Sí, sí, existiría, doctor, porque estarían propiciando un delito a través de esa modificación. Pero yo no creo, profe, porque no es un documento público, no es de acceso público. Ahí está el punto. Ahí está el punto que no comparto. No es un documento público, pero más allá, ¿sirve de prueba? ¿Sirve para probar qué? Ah, la orden de inmovilización no. La orden de inmovilización se demuestra es con la orden de inmovilización que emitió el juez. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que encontrar en los hechos, doctores, para poder acomodar la conducta típica en esta circunstancia. Eso es un elemento estructurador del tipo que es requisito sine qua non. Primero, que sea un documento público y segundo, doctores queridos, que sirva de prueba. Paramos por hoy ahí. Mañana continuamos con el resto de falsedades para poder llegar a determinar una gran diferencia entre uno y lo otro. Acuérdense, vamos hasta ahora en la ideológica. Dios los bendiga. Una feliz noche, doctores. Doctor, que descanse. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Una buena noche. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.